Bueno, profesora Brigitte, muy buenas tardes. Voy en este momento a realizar la actividad número 5 del módulo 3 del programa Lógica de Programación. En él usted nos pide realizar dos ejercicios con el programa PCIN. Y bueno, el primero es capturar dos arreglos de 6 posiciones que permiten ingresar 6 números y luego leer y almacenar cada uno de los valores ingresados por el usuario y deberá determinar si alguna de las sumas de sus elementos es igual a la constante k previamente leída. ¿Listo? Entonces, bueno, acá lo que he realizado es encontrar como tal ese valor. Entonces, el primero nos pide ingresar el valor de la constante, la cual vamos a buscar dentro de estos vectores. Nos pide que ingrese los vectores, el valor para el vector 1, yo lo he puesto acá. Declaro los dos vectores, obviamente los dos con 6 posiciones. Declaro otras variables que voy a utilizar luego para poder recorrer el vector, cada uno de los vectores. Entonces, inicialmente, entonces ya que pedí acá ingrese los valores del vector, él va a entrar acá y va a empezar a escribir los valores que vamos a ingresar en el vector 1. Entonces va a ingresar de 1 hasta 6, va a hacerlo de pasos de 1 en 1. Luego él ya termina, ya completó los valores del vector 1 y vuelve a inicializar x en 0 y pide que ingrese los valores del vector 2. Entonces él va a hacer el mismo recorrido, va a ir de 1 hasta 6 del vector número 2, entonces va a incluir esos valores. Ya aquí nos va a definir, bueno, el vector 1 quedó así, nos dice los valores del vector 1 y nos dice los valores que incluimos en el vector 2. Luego nos escribe eh, los valores los valores que cumplen la suma, perdón, acá es que corrijo esto, los valores que cumplen la suma son, entonces él entra a este doble para. Aquí que hice un para con X y un para con J. Entonces lo que va a hacer acá es que va a entrar a estos doble para y va a empezar a recorrer el vector 1 con el valor, por ejemplo, 1. Entonces aquí sería 1 y aquí J empieza a variar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego sale, vuelve y entra, pero ahora con el valor x2. Entonces x ahora vale 2 y J empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego este vale 3 y así sucesivamente hasta completar. Pero él automáticamente va almacenando también dentro del primer para, dentro del segundo para, perdón, la suma de estos valores de cada vector. Entonces él realiza la suma y hace la comparación. Entonces, si la suma es igual al vector, entonces el valor de la posición, cámbialo, ya no sea 0 como lo había declarado acá arriba, sino que ya sea 1, o 2, o 3, o empieza a subir por encima de, de 0. Y va a escribir el vector, los valores del vector que cumplen con esa condición. Ya sale del sí, ya sale del para, termina el otro para, y aquí, entonces, si la posición es igual a 0, como sabemos aquí, la posición inicial la puse en 0, si no cumplía esta condición donde la suma o la suma de los dos vectores fuera igual a la constante, entonces pues simplemente escriba que los números, que no hay números que cumplan con esa condición. Y si no, pues obviamente ya acá adentro había escrito los valores. Vamos a hacer una prueba. Entonces vamos a empezar con el ejercicio que nos dio la profesora, con el ejemplo. Entonces la constante en este caso era 7 y el valor del primer vector es 1, 2, 3, 4, 5, 6. El otro vector igual, 5, 6. Entonces los valores que cumplen la suma son 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1. ¿Listo? Vamos a reiniciarlo, vamos a hacer una segunda prueba. Digamos que vamos a buscar la variable
1, por ejemplo. Entonces ingrese los valores para el vector 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El otro va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces acá nos dice, los valores que cumplen con la suma son 1 y 0. Listo, tenemos 1. Ahora miremos el caso en que no exista ninguno. Digamos que sea 1. Entonces ingrese los valores para el vector 1. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Los valores que cumplen la suma son, no hay números que cumplen su suma sea 1. Entonces, bueno, este es el primero donde tenemos que encontrar. En el segundo ejercicio que nos pidieron las palabras palíndroma, este es el pseudocódigo que he generado. Aquí en este lo que hice fue definir una cadena de caracteres. Entonces yo primero le doy a S, la defino como una cadena de caracteres, defino una variable j que la voy a utilizar mucho más adelante, y ya solicito acá, defino también otras variables que van a ser x y la suma. Entonces lo que vamos a hacer acá es ingresar la primera palabra. Entonces dependiendo de la palabra se me va a almacenar acá como una cadena de caracteres. Luego yo le voy a solicitar que me diga cuál es la longitud que tiene esa cadena de caracteres. Digamos que fuera ale, sería 3. Digamos que sea alejo sería 5. Entonces ya me da un valor como tal de la longitud que tiene ese carácter. Luego voy a definir los vectores según la longitud que tiene eso para poder almacenar dentro de esos dos vectores los valores que voy a utilizar, ¿cierto? Esa palabra la almaceno en cada una de las posiciones de esos vectores. Utilizo una variable h que va a ser igual a la longitud. Tomo también x, la inicializo en 1 y una cuarta variable, creo que es, la voy a inicializar en 0. Ya acá entonces lo que voy a hacer es tomar esta palabra, la que he escrito en S, y con el código subcadena voy a empezar a tomar cada uno de esos valores, o sea, digamos que fuera ale, a, l, e, y los voy a almacenar en este vector de manera contraria. Entonces él lo que va a hacer es va a ir desde la posición máxima hasta la posición mínima del vector y va a ir almacenando, desde la posición mínima hasta la posición máxima del vector, lo vamos a ir haciendo acá, pero va a ir desde la palabra, desde la máxima hasta la mínima de la palabra y irla almacenando acá entre el vector de manera contraria. Entonces ya acá almacenamos la palabra al revés, tomándolo como de derecha a izquierda, y ahora vamos a almacenar la palabra de manera normal, o sea, como uno lo leería normalmente, que sería de izquierda a derecha. Entonces simplemente vamos a tomar la variable donde se va a inicializar en 1 y va a ir hasta el tamaño que tiene esa palabra. Lo va a hacer en pasos de A1, va a almacenar dentro de una variable que yo llamé cadena y la va a ir almacenando dentro del vector. Cada una de esas posiciones le va a dar ese valor. Y luego, por último, vamos a hacer aquí una comparación. Entonces aquí ya vamos a empezar a recorrer los dos vectores. Es por eso utilicé una variable diferente que se va a llamar j. Donde va a empezar a analizar cada uno de los vectores. Los va a analizar al tiempo. Entonces queremos mirar si el vector 1 es igual al vector 2. Y si eso se cumple, entonces que me diga que esta variable suma se aumente en 1, se aumente en 2, se aumente en 3 como un contador. Eso quiere decir que si yo leo la palabra de izquierda a derecha o si la leo de derecha a izquierda, si los valores son iguales y la suma es igual, entonces teóricamente la suma debería ser igual a longitud. Entonces si esa suma, si esto se cumplió todas las veces de la suma, todas las veces de la longitud de esa palabra,
entonces quiere decir que es una palabra palíndromo. Pero si en dado caso se cumplió la primera vez, la segunda vez, pero la tercera no se cumplió, entonces quiere decir que no es una palabra palíndromo. Entonces, ya finalizado esto, vamos a realizar un ejemplo. Aquí dentro de el escrito teníamos varias palabras, que era por ejemplo la palabra allá. Allá. Entonces me dice que es un palíndromo de 4 caracteres. Teníamos otro que era oso. Es un palíndromo de 3 caracteres. Y digamos que no sea un palíndromo, digamos que sea Alejandro. Me dice que no es palíndromo. ¿Listo? Entonces vamos a darle reiniciar. Vamos a poner otra que no sea palíndromo, que sea popa. No es palíndromo. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Espero que tenga un feliz día y